Grazie mille. Me habla en inglés, yo le hablo en italiano. Capisci? Capisci bambino? ¿Compartir o no compartir? No, falta compartir. He abierto, pero no lo he compartido. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bien chicos, empezamos con nuestra clase. Hacemos crecer la pantallita. Estamos en el mes de aniversario, mes de agosto. Un 23 de agosto de 1973 se fundó la institución APU. Ya son 48 años de servicio ininterrumpido. Hoy tenemos la clase de razonamiento verbal con el tema niveles de preguntas en comprensión lectora. Aula, selección 1, docente. Yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Bien, todo texto puede ser abordado a partir de niveles. Cada nivel de comprensión remite a las diversas posibilidades y maneras de todo texto que todo texto presenta en el propósito de ser aprendido. Bien. Estos niveles van desde lo más simple hasta lo más complejo, es decir, desde un nivel superficial hasta un nivel profundo. Metodológicamente, nuestra inmersión en el sentido supone avanzar. ¿Por qué? Porque va desde lo evidente hasta lo encubierto, ¿no? Progresivamente desde la comprensión literal, que viene a ser la más simple, hasta la comprensión trascendente o extrapolativa. El primer nivel. El primer nivel pregunta por una palabra o por una paráfrasis. El primer nivel se refiere al significado preciso de una palabra o frase. A veces nos preguntan qué significa tal palabra, pero no nos piden de acuerdo al diccionario, ¿eh? Sino de acuerdo a qué sentido le da el texto. El contexto se llama eso, ¿ya? Entonces, mira, el famoso ejemplo de la palabra pobre. Yo me voy a un diccionario y encuentro que la palabra pobre, ojo, la palabra pobre significa falto de recursos materiales, ¿no? Falto de recursos materiales. O sea, una persona pobre puede dejar de comer un día porque no tiene para la comida, ¿no? Eso es una persona pobre. O de repente no se puede comprar un par de zapatos y tiene el zapato de hace 7 años, por decir, ¿no? Entonces no tiene para comprarse un zapato. De repente ya deja el zapato y va jalachaki, ¿no? O sea, sin zapato. Y bueno, puede pasar, ¿no? Pero ese es el significado del diccionario, de la palabra pobre, ¿no? Pero en un contexto de una lectura, podría decirse así, ¿eh? Escucha bien, ¿eh? Pobre empresario teniendo tanto dinero y no tiene un amor verdadero. Entonces ya no estábamos hablando de la carencia material, ¿no? En ese caso la palabra pobre toma otra acepción porque el contexto lo encausa, lo dirige a significar otra cosa, que viene a ser una persona falto de afecto, que carece de afecto, cariño, amor, ¿no? Te das cuenta cómo la palabra pobre ya toma otro sentido por el contexto. Eso es, por ejemplo, el caso del primer nivel. Hay otro caso por la paráfrasis, ¿no? En la cual una frase es reemplazada por otra. Asimismo incide en la paráfrasis entendida como una traducción simple, ¿no? Bien, ¿qué es una paráfrasis? Es un comentario o una explicación, mejor dicho, que se agrega a un texto que no se entiende. ¿Para qué? Para aclararlo. O sea, se dice otra oración de una oración que está en el texto. ¿Pero con qué intención? Para aclarar lo que dice allí. Hizo una paráfrasis del texto bíblico para que los niños comprendieran su significado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que todo el mundo conoce, sabemos que es un hijo que pidió adelantado su dote, ¿no? Para independizarse, y bueno, se va con el dinero, pero hace un malgasto. Malgasta en cosas que no, lógicamente no se debe, y después regresa sin dinero a casa. El padre no le reclama nada, solamente dice,
Mi hijo que, ¿no? que estaba muerto ha vuelto a la vida, ¿no? O sea, porque regresa a la casa. Y así es la parábola del hijo pródigo. Y la pregunta es, ¿cuál sería la paráfrasis o interpretación? La paráfrasis o interpretación sería que no debemos malgastar. Esa es la enseñanza de la parábola del hijo pródigo. No debemos malgastar. El dinero es para gastar, no para malgastar. Entonces, pero algunos lógicamente han entendido de manera equivocada, pensando que la parábola del hijo pródigo representa al arrepentimiento de una persona, ¿no? Y bueno, esa es la circunstancia, pero la idea de esta parábola era que no debemos malgastar. Mira cómo la Biblia nos dice que no debemos malgastar. Hasta ese detalle toma en cuenta, ¿no? Bien. Recuerda que la Biblia ha sido escrito hace cuánto tiempo. Acuérdate, ¿no? Hace cuánto tiempo. Pero no, no pierde su vigencia. 2. Frase que expresa el mismo contenido que otra, pero con diferente estructura sintáctica, ¿no? Esta es una frase que dice lo mismo que está en el texto, pero con otros términos, otras palabras. La frase no es sino una paráfrasis del célebre aforismo de Breton. Bien, otro concepto de paráfrasis es una operación intelectual que consiste en trasladar con nuestras propias palabras, decirlo con nuestras propias palabras, ideas que he expresado de manera oral o escrita a otra persona. O sea, si tú ves una película, esas personas que están en la película han hablado. ¿Y nosotros qué hacemos? Trasladamos con nuestras propias palabras a nuestros amigos o conocidos. O sea, le contamos la película. Coloquialmente, parafraseo. Paráfrasis se le puede decir de manera coloquial como parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Explicación con palabras propias del contenido de un texto, ¿no? Para facilitar la comprensión. La idea es aclarar. El parafraseo tiene como finalidad aclarar lo que está con un lenguaje no entendible, ¿no? Transmitirlo con nuestro propio lenguaje y por lo tanto entendible. Porque casualmente nosotros al querer explicarle a una persona estamos tratando de aclarar también los conceptos que están en el texto. Bien. La paráfrasis, otro concepto, consiste en decir con palabras más sencillas, o sea, las nuestras, y con menos palabras técnicas, o sea, aclarar, ¿no? Así se facilita su comprensión, ya que se expresa de una información original a una forma diferente, ¿no? Pero bajo el mismo código de comunicación. La paráfrasis es también una forma rápida y sencilla de adquirir conocimientos, ya que para parafrasear un texto se facilita el recuerdo de lo que se ha leído. Claro, ¿cómo vas tú a explicar un texto que has leído si no has entendido? Entonces, gracias a la paráfrasis se garantiza que uno ha entendido el texto, ¿no? Gracias a ello. Bien, ¿cuántos tipos de paráfrasis existen? La respuesta es dos: la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. ¿Cuándo es mecánica? Cuando solamente reemplazamos, sustituimos, ¿no?, una palabra por su sinónimo, ¿no? Una palabra por su sinónimo. Sinónimo de pobre, podríamos decir, a ver, mísero, mísero, que está en la miseria, mísero, ¿no? Un sinónimo. Bien, ahora solamente cambiamos una palabra, la sacamos y ponemos su reemplazante, un sinónimo, ¿ya? Eso sería en el caso de la paráfrasis mecánica. ¿Y cómo será una paráfrasis constructiva? Bien, tenemos una oración, pero la cambiamos por otra que dice otros términos, otras palabras. De repente hemos quitado palabras o aumentado palabras, pero hemos cambiado la sintaxis, hemos cambiado las oraciones. Ejemplos. Vamos acá a dar un ejemplo, ¿ya? Ejemplito, ejemplito. Mira, con esto van a entender mucho más todavía. Pero tienen que estar atentos, sí o sí. Claro, tienen que estar atentos. Mira, el texto original dice aquí: la iglesia estaba ya vacía. Dos hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos, y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando encima de los hombros de cuatro caporales de la media luna. Primero, esto es de la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Es una obra que habla de un niño, un joven, ¿no?, que vive con su mamá. Su papá lo abandonó,
Pero él le da la curiosidad y quiere ir a verlo a su padre. Y se entera que su padre ha fallecido, ¿no? Y él va a asistir a su entierro. Y justo esta es la circunstancia en la cual está asistiendo al entierro de su padre, ¿no? Con quien no vivió, sino estaba separado su padre, ¿no? Cuando él quiso ir a ver a su madre le dijo, no le reclames nada, ¿no? Él nunca nos ha dado nada y reclamarle ahora es rebajarse, algo así, ¿no? Eso es lo que le dijo su madre. Era orgulloso, era orgullosa su madre, pues, ¿no? Bien. Entonces, en una paráfrasis mecánica, ¿cómo se jugaría esto? ¿Cómo se haría la paráfrasis? Mira, ve, voy a cambiar la palabra iglesia por la palabra templo. Voy a cambiar la palabra vacía por la palabra desocupado. Por eso se dice que es mecánica, porque solamente cambiamos una palabra por otra, una palabra por su sinónimo, ¿no? Y así podríamos estar continuando, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿esperaban dónde? En la puerta. Y acá, ¿qué dice? Esperaban en la entrada. Es lo mismo, cambiando solamente, digamos, algunas palabras por sus sinónimos. Ahora, ¿cómo sería una paráfrasis constructiva? Mira, ¿cuántas palabras hay acá? La iglesia estaba ya vacía, dos hombres esperaban ya en la puerta. Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando encima de los hombros de cuatro caporales de la media luna. Mira, ¿cuántas palabras hay? Pero aquí en la paráfrasis constructiva, ¿cuántas palabras hay? La iglesia ya estaba vacía, en la puerta dos hombres esperaban, a Pedro Páramo, los tres siguieron el féretro que descansaba sobre los hombros de cuatro caporales de la media luna. ¿Te das cuenta que en esta paráfrasis constructiva hay menos palabras, sí o no? Hay menos palabras. Entonces, no es igual que la paráfrasis mecánica en la cual tiene la misma cantidad de palabras, solamente cambian un término por su sinónimo. No, acá no. Aquí ya hemos cambiado. Dice, la iglesia estaba ya vacía y acá abajo la iglesia ya estaba vacía. Dice, en la puerta dos hombres esperaban a Pedro Páramo. Acá dice, dos hombres esperaban ya en la puerta a Pedro Páramo. ¿Te das cuenta que ha cambiado el orden? Y después dice, los tres siguieron el féretro que descansaba sobre los hombros de cuatro caporales, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando encima de los hombres de cuatro. ¿Te das cuenta que ha cambiado el orden de las palabras? Y algunas palabras han desaparecido también. Entonces eso se dice que se ha reconstruido. La paráfrasis constructiva consiste en una reconstrucción, pero siempre guardando la esencia, de la información. ¿Ya? Bien. Eso sería una aplicación de la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. Bien, ejemplos. Por ejemplo, nosotros utilizamos para hacer paráfrasis los refranes, ¿no? Los refranes o paremias. Perseverarás y triunfarás. ¿Cuál sería la paráfrasis? Y acá hay dos palabras o tres palabras y acá dice en la paráfrasis, mira cuántas palabras, ¿ah? Aquel que persiste e intenta varias veces, por más que no obtenga resultados positivos, finalmente logrará lo que anhela. Porque dice triunfarás, pues, ¿no? Ya. A caballo regalado no se le miran los dientes. La interpretación sería así, ¿ah? A aquello que recibimos gratuitamente sin ningún esfuerzo, no lo debemos criticar. Ya. La mentira tiene patas cortas. Paráfrasis. No es conveniente mentir porque tarde o temprano se sabrá la verdad. ¿No? Mira, esa es la enseñanza que te da. Que no debemos mentir porque la verdad siempre sale a la luz, como se dice, ¿no? Bien. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, mira, ¿por qué una persona se invitaría, se prestaría, ¿no? A mirar los dientes a un caballo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la idea? Porque cuando uno quiere saber si el caballo está en buenas condiciones, tiene que verle primero la dentadura. Eso garantiza que es un caballo bien, digamos, bien cuidado, ¿no? Al caballo lo cuidan bien, está bien alimentado, su dentadura pues va a estar muy bien también. Y además no solamente estarán completas su dentadura, sino que estarán limpias. Entonces por eso que a un caballo, para ver su calidad, su raza y todo eso, se le miran los dientes, ¿no? Imagínate que nosotros seamos caballos y la gente mirara nuestra dentadura para saber si estamos sanos. ¿Te imaginas, no? ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería eso? Estamos haciendo una extrapolación, aplicando lo que hemos aprendido a una realidad, en este caso la nuestra, ¿no? Ya. Subimos al segundo nivel.
pregunta aquí por la jerarquía. El segundo nivel apunta a la jerarquía textual. O sea, buscamos el tema, busquemos la idea principal y también hablamos del resumen. Estos elementos tienen que estar, pues, ¿no? Si hablamos de idea principal, ¿quién más va a estar? Las ideas secundarias, pues, ¿no? Bien. Vamos entonces subiendo al segundo nivel. Primero hablaremos de la idea principal. Dices que es la idea medular. ¿Qué significa medular? Viene de la palabra médula. Y tú sabes cuál es la importancia de la médula en nuestro cuerpo humano, ¿sí o no? Sirve para retransmitir el sistema nervioso, ¿no? Al sistema nervioso, ¿no es cierto? Gracias a ella podemos levantar la mano, bajar la mano, dar vueltas con la mano y sentir cuando estamos ante una tetera que está caliente, ¿no? Que recién ha hervido el agua y está ahí y no está encima de la cocina, pero nos acercamos rápidamente y sentimos el calor. Gracias a quién, a que la médula ha transmitido eso a nuestro cerebro, ¿no? El sistema nervioso, pero el elemento que lo va a unir es la médula casualmente, ¿no? Bien, es aquella que expone su contenido más importante, por eso es principal, ¿no? ¿Qué más? Es una idea general. Es una idea general, o sea, poco explicada, no se analiza mucho, no se pone ejemplos exactos, ¿no? No se especifica. ¿Por qué? Es general, pues, ¿no? La idea principal es general. Para hacer esas especificaciones hay otras ideas que la van a complementar, ¿ya? ¿Y por qué se distingue la idea general? Porque se distingue de otras, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conforman, porque ¿qué pasa si la excluimos del texto? Simplemente todas las ideas quedarían desvinculadas, ¿no? Y por lo tanto no habría sentido en el texto o dirección en el texto. Entonces, la idea principal es muy importante y no la podemos sacar. No se debe excluir de un texto porque pierde todo el cuerpo del texto, ¿no? Imagina, ya, vamos a poner un ejemplo parangonando este caso. Por ejemplo, mira, ve, si a un cuerpo humano le sacamos el esqueleto, ¿qué pasaría con ese cuerpo humano? Se desparrama, se desparrama. Así es la idea principal, son los huesos del texto, es el esqueleto del texto, sostiene al texto. Ahora, ya hablamos de la idea principal, ahora vamos a hablar de aquellas que la van a ampliar, ¿ya? La van a ampliar. Son llamadas las ideas secundarias. Característica 1, las ideas secundarias son asuntos de información que complementan a la idea central o principal, ¿sí o no? Claro, a eso nos referimos. Característica 2, porque ya dijimos la 1. Pueden ser varias, y que van a aportar aspectos más detallados, más específicos, ¿no? En torno a la idea principal. Otra característica tercera, otra. Las ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar, desarrollar a la idea principal. O sea, son una especie de ayuda para la idea principal para poder ser explicada más o más explicada. Bien, pero así como existe idea principal e idea secundaria que viene de segundo, también hay ideas terciarias. ¿No? Y si las ideas secundarias explicaban a la idea principal, las ideas terciarias van a poner ejemplos con nombres propios, o sea, van a ser más detallados todavía que la idea secundaria, ¿no? A estas informaciones terciarias le llaman también informaciones puntuales. Ese es el otro nombre de las ideas terciarias. Después de la idea principal, ideas secundarias y terminamos con ideas terciarias, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué cosa contiene una idea terciaria o información puntual? Nombres propios, comparaciones, fechas, ¿no? Acontecimientos menores, ¿no? Comentarios, todo eso, ¿no? Bien, entonces cada idea secundaria puede contener una cantidad diversa de informaciones puntuales. Así como una idea principal tiene varias ideas secundarias, una sola idea secundaria también puede tener varias terciarias. Bien, hablemos por ejemplo de las revoluciones francesa,
rusa, china, cubana. Ya, ¿quién es el primero en tiempo, en el tiempo, en el tiempo? ¿Quién es el primero de todas esas revoluciones? Y el chat, que tú que lo sabes todo, me dirás, ¿cuál es la revolución más antigua? La francesa. Muy bien, Jordan, muy bien. La francesa es la más antigua, ¿no? 1879 más o menos, ¿no? Entonces sería siglo XIX. Y el resto está en el siglo XX, claro. ¿Y cuál es la más moderna? O sea, la más nueva, ¿no? Porque la más antigua es la francesa. Y muy bien, acá tenemos también una respuesta, Jordan, la cubana, muy bien. Eh, muy bien, Karina también, muy bien. Gracias, muy bien. José también, muy bien, muy bien. La cubana es la más, ¿no? Sí, la cubana tiene mi edad, tiene mi edad. La cubana tiene mi edad. ¿Cuándo fue la Revolución Cubana? 1959. 1959. Muy bien. Y bueno, también podríamos hablar, mira, ahora que ya terminamos idea principal, idea secundaria, idea terciaria, ya podemos hablar, por ejemplo, mira este orden, ¿ah? Actividades humanas. ¿Cuántas actividades humanas hay? Uf, cuántas, pues. Que se pueden agrupar en políticas, actividades religiosas, actividades deportivas, actividades artísticas. Mira, cuántos campos, ¿no? Ahora, de todas ellas, cogemos solamente las actividades deportivas. Vamos a ir especificando. En las ideas, ¿cómo se llama? Actividades deportivas podemos nombrar al frontón, al tenis, al vóley, al ping-pong, al halalay, halalay, y también a la halterofilia, ¿no? Que es el levantamiento de pesas. Mira, ¿cuántos deportes he mencionado? Nombres propios, ¿no? Ya. No, nombres generales. Ahora, hablemos ahora solamente del fútbol. ¿Sabías tú que en el fútbol existen solamente dos escuelas? Dos escuelas no en el sentido que tienen ¿no? un edificio donde enseñan, no. Escuelas en el sentido de corrientes de fútbol. La europea, el fútbol europeo y el fútbol brasileño. Son dos escuelas nada más que existen. Y el Perú se circunscribe a la escuela brasileña, porque es la escuela del juego bonito, como dicen los brasileños en portugués, de la filigrana, ¿no? De los movimientos armoniosos, técnicos, es el fútbol técnico. En cambio el fútbol europeo es el fútbol fuerza, ¿no? El fútbol energía, aunque hoy en día parece que ya se han igualado, ¿no? Se han prestado la técnica y el otro se ha prestado la fuerza, ¿no? Parece que ahora es más completo el fútbol, ¿no? Ya. Y si hablamos del fútbol brasileño, hablamos de la escuela brasileña, Perú está dentro de ella, ¿no es cierto? Y queremos ser más detallistas todavía. En el fútbol peruano, pues, siempre en las selecciones que han jugado al ras del suelo y con pases o toques, ya, esa selección siempre ha llegado al mundial. Siempre. Yo sabía que en esos 36 años Perú no iba a llegar al mundial. Y no iba a llegar al mundial porque siempre jugaba a la rifa. Yo sabía por eso. Y no soy un adivino, sino que uno saca una conclusión que todos los equipos, el Barcelona se copió de Perú, pues no vamos a decir así, ¿no? En el toque. Entonces estamos hablando que usted dice, pero por favor, pero el Perú no siguió con esa misma tónica, ¿no? Siempre a cualquier sitio. Ahorita tú, cualquier partido anda, mira, cualquier de aquí del Perú, ¿eh? Que es un baja calidad incluso, vas a ver cómo juegan. Cuando tú veas que están al ras del suelo y pase, pase, toque, toque, ese equipo gana, ese equipo gana. Apuesta por él. Bien, jóvenes. Ya hicimos ejemplos de idea principal, ideas secundarias y ideas terciarias. Vamos ahora al tema. El tema es el asunto o idea clave del que se habla en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza. Yo hablé del tema del fútbol, ¿no? Usualmente se termina el tema planteándose la siguiente pregunta. ¿Qué asunto trata el autor? El fútbol. El tema anterior, ¿cuál era? Era el deporte. ¿Y el tema anterior, cuál era el deporte? Actividades humanas. O sea,
Podemos ir así bajando la descripción, detallando más, ¿no es cierto? Y también subiendo cuando hablamos del tema superior, ¿no? O sea, el tema puede variar. Es por ello que se señala que el tema es el sujeto del texto, no obstante, eso no significa necesariamente que se refiera a personas, ¿ah? Ojo, por ejemplo, yo dije fútbol, el tema era el fútbol, ¿no? Cuando hablábamos, pues, ¿no?, de cómo las selecciones peruanas podían clasificar a los mundiales, fútbol era el tema. Pero antes de eso habría otro tema, ¿no?, que vendría a ser el deporte. Y antes del tema deporte, donde incluíamos a varios deportes, pues podríamos decir, antes que él, el otro tema vendría a ser ¿quién? Actividades humanas, ¿no? Ya, muy bien. Y ya saben que cuando hablamos de actividades humanas no hablamos de personas. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que el tema no necesariamente va a ser una persona, puede ser también una circunstancia o una actividad como el fútbol, ¿no? Bien. Ahora, el autor hace una explicación adicional sobre que el tema y el resumen no son lo mismos, porque el tema se dice con una sola palabra o con una oración, en cambio el resumen se dice de manera mucho más amplia, ¿ya? El tema puede expresarse con un sustantivo, ¿ya? También complementándolo con la valoración del autor sobre el mismo, o bien especificando la intención comunicativa. Por ejemplo, el cambio climático, causas y consecuencias para la sociedad. Eso sería pues el tema, ¿no? Pero cuando voy a hacer un resumen, no, tiene que ser un poquito más amplio, ¿no? Tiene que explicar. Ya. Título. Hablemos del título, que no lo habíamos previsto, pero también está incluido y hay que hacerlo. Bien. El título es una frase nominal. ¿Qué significa frase nominal? Donde el núcleo es un sustantivo, ¿no? El núcleo es un sustantivo. Vale decir carente de verbo. Por lo tanto, no se usa verbo, sino sustantivo. Resulta más precisa, clara e inclusiva. En comparación con el tema, es más claro y preciso. En comparación con la idea principal también. Generalmente se determina el título formulándonos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué idea precisa lo leído? Y la respuesta. La idea principal de un texto puede expresarse a manera de título. O sea, yo en el título, idealmente el título de un texto es una frase nominal también, que contiene de manera explícita la idea principal. Ojo, yo puedo encontrar en el título a la idea principal, pero más explicada, más explicada. Esa es una relación que hay entre la idea principal y el título. Que el título puede contener a la idea principal, pero más explicada. Bien, subimos al tercer nivel. Pregunta por inferencia. El tercer nivel, a ver, ¿dónde está mi marca? Acá está. El tercer nivel se refiere a lo que se halla implícito, o sea, no está escrito en el texto. Y se obtiene por un mecanismo de conocimiento llamado inferencia. Es un mecanismo de conocimiento, de cómo conocer, cómo llegar al conocimiento que queremos, ¿no? Eso es una inferencia. Bien. Es un proceso lógico, ¿por qué? Porque hay un razonamiento, ¿no? Estamos razonando. Un razonamiento es un proceso lógico, mediante el cual obtenemos una conclusión. Finalizamos con una conclusión. Pero ¿de dónde partimos? De premisas. Una premisa. A ver, a ver, una premisa. Ya. Un joven está en una ciudad cuya temperatura es 5 grados bajo cero. Segunda premisa. Solo tiene para abrigarse un polo, polera, chamarra, no sé qué más nombre le dan, y que es un polo viejo, limpio, pero viejo. Esas son las dos premisas. ¿Cuál sería la inferencia? La inferencia sería que ese muchacho necesita ropa abrigadora. Esa sería la inferencia, que no está en el texto, ¿no? Lo que yo te leí, las dos primeras premisas que estaban en el texto, no te dije
Lo que a último te estoy diciendo que viene a ser que ese joven necesita ropa abrigadora. ¿De acuerdo? Ropa abrigadora. Ya, después hablamos de las transpolaciones, ¿ya? Ya. Se llaman inferencias a todas las ideas surgidas de un razonamiento. ¿De dónde sale el razonamiento? Después de haber leído una información del texto, una información explícita que estaba en el texto. Otro concepto de inferencia, otra definición de inferencia, mejor dicho, es el proceso de razonamiento mediante el cual obtenemos ideas que no han sido vertidas, o sea, no están en el texto, no están vertidas directamente por el autor entonces, ¿no? De ahí sacamos, utilizando el razonamiento. Partes de una inferencia. Una inferencia primero tiene premisa, ¿no? Que yo mencioné, un joven que estaba en una ciudad con temperatura bajo 5 bajo cero y además que tenía un polo viejo y nada más. No tenía nada más. Bien, ese es el conjunto de enunciados que expresan los datos, las cuales están escritas en el texto. Claro, están incluidas. Pero la conclusión no. La inferencia o conclusión no. Enunciado final que expresa la nueva información, obtenida a partir de las premisas, ideas implícitas que el autor expresa en el texto. O sea, el autor no está diciendo pues que el muchacho necesita abrigo, ¿no? No le está diciendo, no le expresa el texto. Sin embargo, está dándonos a entender que por eso nos da la temperatura. Por eso nos da de dato la temperatura y da el otro dato que tiene solamente un polo. Dándonos esos datos ya nos está diciendo de manera indirecta que ese joven necesita de ropa abrigadora, ¿no? Bien, para obtener una inferencia correcta esto debe cumplir ciertos criterios. Primero, que no debe ser una idea textual, o sea, no debe estar escrito en el texto. Esa es una inferencia. Otro, no debe ser una idea parafraseada. ¿Por qué? Porque yo en una idea parafraseada simplemente en la parte mecánica, ¿te acuerdas que cambiaba por un sinónimo? Ya, pero dice lo mismo. Está en el texto también, ¿sí o no? Entonces no puede ser una no puede ser una paráfrasis. Tercero, debe ser demostrado o sustentado en alguna idea del texto. Claro, yo no puedo decir que ese muchacho necesita abrigo si no lo sustento con la temperatura y con la cantidad de ropa que tiene, ¿no? 4. En algunos casos puede estar auxiliada por la cultura general del evaluado. El alumno puede tener una cultura. Yo sé, por ejemplo, vamos a suponer que yo no sé la temperatura, no sé leer. Si a mí me dicen, oye, estamos 25 grados, ¿qué será calor? ¿Frío? No sé. Bueno, me dicen que estoy en 0 grados, no sé, ¿será bueno para el ser humano? No sé. Mi cultura no llega a eso. ¿Te das cuenta? O sea, necesitamos cultura, ¿no? Nosotros no podríamos sospechar que una persona, vamos a suponer que está en 13 grados, ya no hay menos 5 grados, ¿ya? 13 grados. Y tiene un polo nada más. Mi cultura me dice que si nosotros hemos pasado por 13 grados, ha sido una temperatura bajísima, insoportable, ¿no? Ahorita mismo no sé en qué grado estamos, pero no estamos en 13 grados, ¿ya? Entonces te imaginas que sabiendo por cultura que 13 grados es bajo para un ser humano en Perú, en Lima, entonces pues ya entendemos, de ahí sacamos que necesita ropa abrigadora. Pero ¿quién me ayudó a decir eso? ¿Quién me ayudó a concluir eso? Mi cultura general, muy importante, ¿no? Ya, segundo, que no debe ser una simple suposición. No es una simple suposición, porque se basa pues en la cantidad de ropa que tiene y la temperatura que hay en ese momento. Ya. ¿Cómo podrías preguntar por una inferencia? Mira, ¿cuántas formas? Utilizando los sinónimos de la palabra inferir. Se deduce, se dimana, concluimos, colegimos, se asume implícitamente. Es lo mismo. Podemos preguntar cualquiera de esas formas mediante esa oración y vamos a obtener como respuesta la inferencia. Bien, subimos al cuarto nivel. Son 5 niveles, ¿ah? Vamos al cuarto nivel. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Sí, por encima hasta las 11. Muy bien, tenemos tiempo. Cuarto nivel. Nuestra lógica explora la coherencia textual sobre la de determinar un enunciado incompatible. Incompatible es cuando no está.
en el texto, ¿ya? Y puede ser no solamente incompatible, sino que es contraria, niega lo que está en el texto. Si niega lo que está en el texto, también se considera incompatible. Por favor, ¿no? Y puede negar a la idea principal, pero también puede negar a las ideas secundarias. Claro, hay dos formas de negación, ¿no? Ideas principales o ideas secundarias. Ya. ¿Y qué es una idea incompatible? Es aquella que no guarda consistencia con lo que está escrito en el texto. O sea, no está en el texto. Se determina la incompatibilidad de una idea cuando un enunciado no corresponde con lo que está en el texto. Es un enunciado incompatible. También le llamamos incoherente, inconsistente. Y sobre todo, el incompatible es el que no se condice. Cuando decimos no se condice, ¿qué será eso? No se condice, no se condice, no sabemos, ¿no? Pero ahora ya sabes, ¿ah? No se condice, mira, lo voy a enmarcar. Es lo mismo que decir incompatible, ¿ya? Es lo mismo que decir incompatible. ¿De acuerdo? Esos dos cuadritos son iguales, ¿ah? ¿Qué sería entonces? Se condice. ¿Qué sería? Compatible. Compatible. Ya. De lo anterior podemos establecer que se determina la incompatibilidad de una idea de dos maneras. Cuando se niega una idea o enunciado. Por ejemplo, si yo digo, el Contralor General de la República, ¿quién lo nombra? Es nombrado y removido por el Parlamento. O sea, el Parlamento nombra al Contralor y si quiere lo saca. Entonces estaría incorrecto decir que el Contralor le debe su puesto al Ejecutivo, porque el quien le dio su puesto es el Legislativo y no el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo lo va a sacar? ¿Cómo le va a deber el puesto al Ejecutivo si quien lo pone es el Legislativo? Es una incompatibilidad, ¿sí o no? Ya. De todo lo anterior, pues, ya, se niega un enunciado que se infiere del texto. Ah, también puede ser eso. Por ejemplo, mira, ve, acá dice la postura de Karl Popper, la postura de Popper se caracteriza como un realismo crítico. ¿Ya? Como un realismo crítico. Si hablamos de Popper, él plantea la idea del realismo crítico, ¿ya? Eso plantea Popper, ¿eh? Pero acá, ¿qué dice? Que es incompatible lo que voy a decir recién. ¿Qué es lo que voy a decir? Para Popper, el conocimiento corresponde a la teoría del reflejo. Pero si él está a favor de la teoría del realismo crítico, y la teoría del reflejo es lo contrario, ¿cómo va a estar de acuerdo con las dos ideas si las dos ideas son contrarias? Tiene que estar con una sola idea, porque son contrarias, pues, ¿no? Entonces, él apoya a la teoría del realismo crítico. Entonces, acá al decir que para Popper el conocimiento que nos rodea corresponde a la teoría del reflejo, sería una incompatibilidad. Bien, ya subimos al máximo, al quinto nivel. Pregunta por extrapolación. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiaron la metalingüística? Acá habla de la metatextual. La metalingüística era por qué, el que estudia sobre la lengua, por qué lo estudia de esa manera y por qué no de otra manera. Entonces ahí no estás estudiando la lengua, sino cómo estudia el curso. Ahí estás preguntando cómo se estudia el curso. Igualmente acá, metatextual. Todo lo que hagamos no está en el texto. Si en la inferencia no estaba, acá tampoco estará. Dice, esto implica una lectura trascendente. ¿Trascendente por qué? Nos lleva a preguntarnos, ¿qué ocurriría si? ¿Qué ocurriría si? Ya, a ver, vamos a hacer también una extrapolación para nosotros, ¿ya? ¿Qué pasaría si hubiera ingreso libre para todos los estudiantes a la universidad? Sin examen, estamos hablando, sin pago también. ¿Qué pasaría? La pregunta es, ¿y esto pasa en otros países? Partamos de eso, ¿no? Porque nos han dicho eso, ¿no? Ya, entonces,
La pregunta sería, uno, sabiendo los comodones que somos los peruanos, ya no querríamos estudiar, porque el peruano es comodón, ¿ah? Por eso existen los avivatos, ¿no? Que siempre aprovechan para no trabajar, ¿no? Prenden su máquina y se van a dormir, ¿no? Así pasa en varias aulas, ¿no? Acá no sé, creo que no, ni sospecho siquiera. Bueno, entonces somos comodones, queremos que nos caiga la plata del cielo, queremos encontrarnos en la calle un billete, ¿no? Queremos que nos llegue un bono, sabiendo que tenemos plata. Por si no tuviéramos plata, de hecho que pediríamos un bono, pues no. Pero si tenemos plata, o sea, podemos comer, podemos tener dinero para la salud, pero queremos que nos caiga un bono, ah, ¿te das cuenta cómo somos así? Si no nos está faltando, pues, no necesitamos, ¿no? No todos, yo no hablo de sobre por todos, sino por aquellos que tienen y que están recibiendo un bono. Es como estar en el vaso de leche y tener comida en casa, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿qué acaecería si las causas que rigen un hecho fueran aplicadas en un contexto diferente? Ya está. Mira, en Argentina, tú vas, te matriculas en una universidad de frente, ¿ah? Y te dicen que ya estás en la universidad. Falso, no estás en la universidad. Es el famoso ciclo cero que hay en el Perú. O sea, en el Perú tú te matriculas y al ciclo cero. Si tú pasas el ciclo cero, recién ingresas a la universidad. Igual es allá, ¿no? Entonces uno va, se matricula todo y está estudiando todo un ciclo. Es como una pre. Pero si no pasas la pre, aquí también hay pre-San Marcos, pre-Unicio, ¿no? Si no pasas eso, no ingresas tampoco. Te sacan, ¿no? Te sacan. Entonces no es cierto, pues, ¿no? Que en otros países el ingreso es directo. No es cierto. No es directo. Pasa por un tamiz. Siempre ha pasado. Entonces nos están, este, aquel que dice pues que otros países sí, pues, Perú también puede pasar. No, no es cierto. Aplicando a otra realidad. El método de extrapolación es un método científico que consiste en suponer que el curso de los acontecimientos continuarán, eh, convirtiéndose en las reglas que se utilizarán para llegar a una nueva conclusión. Las preguntas por extrapolación suponen, ¿qué suponen? El adecuado manejo por parte del lector de las preguntas de interpretación. Consisten en la habilidad para inferir posibles modificaciones. Ya, chicos, para todos nosotros, todos, ¿ah? Para todos nosotros, ¿ah? Para todos nosotros. ¿Qué pasaría si tuviéramos todos 17 años? Todos, ¿ah? Todos. Algunos no lo tienen, otros ya lo tienen. Si tuviéramos 17 años. Y no tuviéramos padre ni madre. Razones cualquiera puedan ser, que no los tenemos. ¿Quién nos da de comer? ¿Quién nos matricula en un colegio? ¿Quién nos compra la ropa? Estamos en el hipotético caso, ya, hipotético caso. ¿Qué ocurriría con nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Trabajaríamos, ¿no? O pediríamos la ayuda de alguien, un familiar, qué sé yo, pero hay salida, lógico, ¿no? Pero mira, ¿cómo nos encontraríamos? Entonces ahí empezamos a valorar los que nuestros padres nos dan, ¿sí o no? Eso sería una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. ¿Qué es lo que podría pasar? La vida real es nuestro texto. La hipótesis en la cual no tuviéramos a los padres, entonces sería una extrapolación, porque estamos aplicando algo que no está ocurriendo, pero posiblemente podría ocurrir en algunos casos, ¿no? Ya, eso sería ya. A ver, ¿qué pasaría si en el Perú los políticos que ingresen al poder no estén mirando un dinerito para ganar en un contrato que haga el Estado? ¿Qué pasaría? Que la televisión informara todo lo que ha pasado y no lo que no es. ¿Qué pasaría? Oye, el Perú sería un país
desarrollado. Superaría a Brasil. Brasil es potencia, por si acaso. Superaría a Brasil. A toda América. Se codearía con Estados Unidos, con Japón, ¿no? Con los grandes países, China, India, ¿no? Se codearía. Porque tenemos argumentos. Pero eso es hipotético. Extrapolación. La respuesta que vamos a dar sería una extrapolación, pero de acuerdo a los datos que tenemos, ¿no? Que tenemos políticos, ¿no? Y tenemos otras cosas más, pero ¿qué pasaría si actuaran de una manera diferente al que siempre han actuado? Bien, primero tenemos que usar un conocimiento previo. Tenemos padres para facilitar la atribución del significado al texto. Elaborar predicciones. ¿Qué pasaría si no tuviéramos padres? ¿Ah? El desarrollo de una lectura interpretativa entre líneas. Tenemos que interpretar eso, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Entonces tendríamos que haber resultados implícitos. La extrapolación puede realizarse de distintas maneras, ¿ah? Ya, mira, dos formas, ¿ya? La forma más usual de la extrapolación es hacer un viraje radical en el pensamiento del autor y establecer las consecuencias que se desprenden de ello. Lo que yo acabo de hacer. He hecho un viraje radical. Los padres no existen. ¿Qué pasaría en ese caso? Es una extrapolación la que estamos haciendo. Otra forma usual de extrapolación es extender las lógicas de las ideas de un texto a otro campo. Ya, mira. Tú ahora estás estudiando, ¿de acuerdo? Terminas tu 5º año, ya. Y resulta que en una reunión familiar dicen, estamos celebrando el aniversario de los padres, tienen 25 años de casados, ¿ya? Entonces los hijos quieren celebrarle, no solamente con una fiesta, música, comida, sino también con un espectáculo. Y un hijo dice, voy a cantarles a mis padres por sus 25 años, su boda de plata. ¿Ya? Quiero cantarles. Y se pone a cantar. Y lo hace con tanta emoción y se prepara con tanta antelación que lo hace bien, excelente, perfecto. Y la gente lo escucha. Y dentro de sus familiares hay un productor de televisión y cine entre uno de sus familiares. Lo escucha y le dice, oye, te puedo dar un contrato, te puedo hacer un contrato para que viajes por todo el país y si es posible y si hay un buen resultado, vamos al extranjero. Lo hacemos. ¿Qué te parece? Y tú dices, bueno, entonces yo quería ser abogado, yo quería ser médico, yo quería ser contador, yo quería ser administrador, ¿no? Entonces, no, ya no voy a estudiar. Me están dando un contrato que aseguran mi vida por la cantidad de dinero que me van a pagar. ¿Qué pasó? Pasamos a otro campo, del campo del estudio al campo artístico. Es otra situación. ¿Te das cuenta? Hemos agregado, ¿eh? Hemos agregado, no hemos cambiado la realidad, hemos agregado a la realidad. En el anterior caso de los padres que ya no están, hemos cambiado la realidad porque los padres sí están. Bueno, de algunos, ¿no? De la mayoría, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ya sabes, dos formas de extrapolación. Vamos entonces ahora con el texto modelo. A ver cuánto tiempo nos queda. Sí, estamos en tiempo. Bien, chicos. Primero, ¿recuerdan ustedes la obra el Ollantay, sí o no? Claro, recuerdan la obra Ollantay. Ahí la Cusikuyur que se enamoró de, ¿no? Se enamoró de Ollantay. De Ollanta no, de Ollantay se llama Ollantay. Y resulta que el padre no quería, la metió presa. Bueno, presa no, sino la enclaustró, pues, ¿no? Y bueno, al final tuvieron un hijo, Imazumac, etcétera, etcétera. Ya. Ahora la pregunta es, ¿quiénes crearon esa obra? ¿Fue una obra de los incas? ¿Fue una obra de los españoles? ¿O fue una obra en combinación de estos dos? ¿Cómo fue esa obra? Y bueno, como hay una crítica respecto de esta obra, hay tres posiciones. Y la primera posición es que fueron los incas los que crearon la obra Ollantay. ¿Quiénes lo apoyan? Clemente Marcan y Sebastián Barranca.
Tú pensabas que Sebastián Barranca era una calle de la Victoria nada más, ¿no? No, también fue un historiador. Como Clemente Marcan, ¿no? Tú pensabas que Clemente Marcan era un colegio nada más, ¿no? Bueno, yo también pensaba lo mismo. O quizá yo nomás pensaba lo mismo. Pensaba eso, ¿no? Ya. Esta posición postula el origen prehispánico. Prehispánico quiere decir cuando no están los españoles. Ya, listo. ¿Y por qué más? Porque mira, ve, en la obra Ollantay hay cantos. Y estos cantos son los aragüís. Y los aragüís no son de los españoles, pues, ¿no? Son de los incas, ¿no? ¿De acuerdo? Y dice que, incluidos en los pasajes intermedios, se sigue cantando en los sectores más incontaminados del mundo andino. Al decir incontaminados del mundo andino quiere decir donde no hay nada español, pues, ¿no? Y por eso está incontaminado de lo español. En esos sectores se canta eso. Donde no hay españoles se puede cantar aragüís, ¿no? Se pueden cantar ese tipo de cantos. Porque no están los españoles, ¿no? Están nuestra cultura nada más, ¿no? Bueno, no tanto como nada más. Bien, la lengua en que está escrita la obra también muestra, claro, en qué lengua está escrita? En quechua, que en el drama hay voces que corresponden a la época prehispánica. El lenguaje de corte empleado en los parlamentos es genuinamente incaico. La conformación de la escena no corresponde con las disposiciones del drama de los siglos. No hay nada del siglo XVI ni XVII. ¿Y por qué no? Al decir que no hay de estas épocas, quiere decir que hay de las épocas anteriores, siglo XV. Y en el siglo XV todavía, o siglo XIV, ¿no? Todavía no habían llegado los españoles. Por lo tanto, está el origen de la obra Ollantay, según la primera posición, es incaísta, o sea que los incas fueron quienes crearon la obra Ollantay. Y aquí viene la segunda posición. La segunda posición dice, no, son los españoles, porque es postula el origen colonial o español. ¿Quiénes apoyan? ¿Quiénes apoyan? ¿A qué es de origen español? Mira, Garcilaso. Garcilaso. ¿Y por qué piensan que es español? ¿Por qué? ¿Qué les hace pensar? Si está en quechua. Por favor, un momentito. Pero acá dice que hay un personaje gracioso. Se llama Piquichaki. ¿Ya? Y resulta que ese personaje aparece solamente en obras españolas. ¿Ah? En obras españolas es propio de la literatura española, que aparece siempre dentro de todos los personajes, uno que es medio gracioso, ¿no? Que es el que pone la chispa. Bien. ¿Y quién lo apoya? Apoya esta posición Garcilaso de la Vega, ¿no? Inca Garcilaso. ¿Quién más? Middendorf. Middendorf también apoya que es de origen colonial, ¿no? La postulación de un autor mestizo se confirma sobre la base, bueno, ya. Ahora, esta es la tercera posición. La segunda posición era que los españoles lo escribieron porque el personaje cómico de Piquichaki da un indicio que así se escribe en España y por lo tanto eso aparece también en la obra Ollantay. Por lo tanto, la segunda posición está apoyando a al origen español o colonial. ¿Y cómo sería la tercera posición? La tercera posición es intermedia. ¿Por qué? Porque incluye tanto a los incas, mira, incluye tanto a los incas como los españoles. Identifica elementos tantos como los incas como españoles, elementos españoles. Y que en realidad no se diferencia mucho, dice, de la colonialista. Ojo, no hay diferencia mucha de la colonialista con la que tiene rastros andinos. ¿Quién apoya esto? ¿Quién apoya? José de la Ribagüero. José de la Ribagüero. Él apoya que tiene tantos toques de los incas como también de los
españoles. Eso dice José de la Ribagüero. O sea, acepta la participación eh, complementaria de los dos. Así es. Y da incluso argumentos, ¿no? Claro. Por ejemplo, dice el comportamiento de Cusicoyor. Es caracterizado por lo femenino indígena. Así actúan las mujeres indígenas, ¿no? Ya. Así las tratan, mejor dicho, no tanto que así actúan, sino así las tratan. Si no se casa con alguien de la nobleza, porque él era un soldado, y Antay era un soldado, pues, ¿no? Si no se casaba con alguien de la nobleza, entonces le teníamos que poner en un enclaustramiento. Bien, de otro lado, dice Ribagüero destaca en su libro, el libro se llamó El Perú Histórico y Artístico, así se llamó el libro. Elementos castizos en el drama. Castizos quiere decir, bueno, el empleo de metros distintos y serie de asonancia pareados o monorrimas, como los cantares de gestas europeos. Estos son los castizos, ¿no? O sea, puros. Esta posición se diferencia de la colonialista a la medida que sí reconoce elementos estructurales quechuas. O sea, la segunda posición es la colonialista, pero esta sí reconoce elementos quechuas en el drama. Sí, reconoce la parte española. Los dos están presentes, los dos, el incaísmo y el colonialismo, los incas y los españoles. Eso dice Ribagüero. Bien, vamos ahora a las preguntas, ¿ah? Listo, empezamos con la pregunta, chicos. Listo, a ver. Empezamos. Dice, dice así, ¿ah? Mira, mira. Dice, en el texto el adverbio curiosamente que connota, ojo, connotar te dice, ¿ah? O sea, no te está pidiendo lo que dice el diccionario. Cuando es connotar te está pidiendo eh, qué significado le da el contexto. ¿Te acuerdas de la palabra pobre? Yo te dije, sí o no. Y en este caso, curiosamente, ¿con quién podríamos implicarlo o relacionarlo? Con el asombro. Porque algo que nos despierta nuestra curiosidad es algo que nos parece raro, sí o no. Por lo tanto, se relaciona con el asombro. El sentido contextual de la palabra corresponde. Ojo, el sentido contextual. Otra vez connotamos, ¿ah? Connotamos otra vez, ¿ah? O sea, no te pide la palabra del significado del diccionario, sino qué podría decir el contexto con el uso de la palabra corresponde. ¿Ya? Si se corresponde con alguien. A ver, incluso lo podemos buscar acá, ¿no? A su tercera posición corresponde para encontrarlo. Vamos a ver si lo logramos, ¿ya? Corresponde. A ver, ¿dónde está la palabra corresponde? ¿Dónde está la palabra corresponde? No está acá. Acá está. Mira, aquí está, ya la encontré. Eureka, eureka. ¿Ya? Hice un trapecio, un trapecio. En el drama hay voces que se corresponden con la época prehispánica, o sea que están relacionadas con la época incaica. Prehispánica, ¿no? Incaica o prehispánica. Entonces aquí diría que se vincula, ¿no? Que se vincula con la época prehispánica. Pre es antes, hispánica español, antes que llegaran los españoles. Hablar de la época prehispánica estamos hablando de la época incaica. Ya. En el texto el término incontaminado, o sea que no tenía nada de español, ¿no? Nada de español. Incontaminado que no tenía nada de español. Estaba puro, natural, incontaminado de lo español. ¿Y qué cosa podríamos relacionarlo con lo español? La religión nos trajeron, claro. Eso, la religión católica no es de los incas, lo trajeron de España. Por lo tanto, si lo trajeron de España, entonces es una característica española, pues. Si hay una evangelización,
obviamente lo harían no los incas, sino los españoles. Entonces, en este caso, incontaminado quiere decir que no tenía nada que ver con lo español. La E, exento de todo influencia española. La E sería la respuesta. El término incontaminado quiere decir que no tenía nada de español, porque era puramente incaísta, ¿no? Incaísta. El texto incontaminado. Y mira, incluso lo podemos encontrar en el... No, ya no, ya. Mucho barullo, mucho barullo. Vamos a pregunta del segundo nivel ya. El texto expone fundamentalmente qué cosa. ¿Qué es lo que te quiere decir con el texto? Segundo nivel, ya, la pregunta 4. Bueno, en verdad nos está diciendo que no se sabe quiénes son los creadores de Ollantay. Si fueron los incas, si fueron los españoles o una combinación de los dos. Todo el texto se basa en eso. Por lo tanto, las tres posiciones de la crítica sobre el origen, esto es origen, ¿ah? Tres posiciones de la crítica sobre el origen textual del drama Ollantay, ¿no? El texto nos muestra tres posiciones para indicar cuál es el origen del drama Ollantay. Cada uno sentó sus argumentos, ¿sí o no? La D. Básicamente eso es todo el texto, ¿no? Determine cuál es la mejor síntesis de la posición incaísta. ¿Qué decía la posición incaísta? Que ellos habían, ¿cómo se llama? Habían creado la obra El drama Ollantay. Las razones lo argumentaban porque tenía algunas costumbres incaicas, ¿no? Tenía algunas costumbres incaicas. Incluso estaba escrito en el idioma inca. Y segundo, una característica era que cantaban música indígena. Ejemplo, el jarawis, ¿ya? Ejemplo, el jarawis. Listo. Ya. Primero, la posición incaísta dice que no hay nada español. No hay nada español. O sea, no apareció la evangelización y encima el lenguaje que utilizaban en la obra era quechua, era inca. Entonces la respuesta es la C. La 5, la respuesta es la C. Esa sería la que más resumen a la posición 1, a favor de el incaísmo, ¿no? A favor del incaísmo, ¿ya? Ya, listo. Pregunta 6. Con respecto a la postulación de la autoría mestiza de Ollantay, se podría inferir que este autor, o sea, ¿a quién propone la autoría mestiza? Pues, ¿no? ¿Qué podemos hablar del autor de la teoría mestiza? ¿Qué podríamos hablar? Bueno, el autor argumenta que había una evangelización. Entonces, para decir eso, esto sería lo más acertado. Fue un buen lector de las Sagradas Escrituras, o sea, de la Biblia, ¿no? Porque ellos, los autores mestizos, siempre abogaban por el uso de la religión, ¿no? Con respecto a la posición incaísta sobre el origen del Ollantay, estamos hablando de... ¿Es lo mismo, creo? Sí, lo mismo, ¿no? Sé que... pero en este caso no solamente te pide la posición incaísta sobre lo que dice, sino qué se deduce. Ojo, ¿qué se deduce? Claro, si yo digo que es incaísta, pues tiene todas las características de inca, ¿sí o no? Claro. Cómo ven a la mujer entre los incas, todo eso, ¿no? Pero también podría decir que si bien existe todo eso, es que lo que está en el texto, ¿ah? Está todo eso, también puede decir que existe lo que no es inca, o sea, que es español, ¿no? Entonces, sobre el origen de Ollantay podríamos decir, este origen inca. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene nada de español, por esa razón, ¿sí o no? Porque habían solamente dos propuestas, ¿no? Que si era español o inca. Posiciones había tres, pero propuestas habían dos. Que si era español o era inca, ¿no?
Y si yo apoyo a que es de origen inca, entonces yo decir, ah, ya, se deduce que no tiene nada de español, pues. ¿Y cuál es una característica española que tiene valores cristianas? Se puede sustentar en la ausencia de valores del cristianismo. Esa es la respuesta. Esa es la conclusión o deducción. 8. Es incompatible con respecto a la posición neutra. El tiempo, ya. Sostener que, a ver, incompatible con respecto a la posición neutra. Neutra es la de Ribagüero, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Pero te pide la incompatible. La A dice, ¿fue propulsado por José de la Ribagüero? Sí, es compatible. La 8 dice, solo reconoce elementos hispanos y mestizos en el drama Ollantay, verdadero o falso. Podría ser, ¿no? Solo reconoce elementos hispanos y mestizos en el drama Ollantay. Podría ser, ¿ah? Ya. Se fundamenta en la identificación de elementos estilísticos hispánicos. Sí, hay elementos hispánicos. Se reconoce que la escritura del drama se realizó durante la colonia, también. Acepta que el núcleo reglamentario Ollantay es de origen quechua, eso también lo acepta. Pero te piden la que es incorrecta. Y la incorrecta sería la B. No es verdad que solo reconoce elementos hispanos y mestizos. No es verdad. Con respecto a la posición colonialista, la segunda posición, que dice pues que los españoles fueron los que crearon la obra Ollantay, ¿no? Pero acá no te pide lo que tú pensabas, te pide lo incompatible, ¿ya? En la 9 te pide lo incompatible. Ellos dirían que el teatro dramático era una práctica corriente durante el incario. No, eso nunca lo dirían. Esto nunca lo dirían, porque estarían aceptando el origen incaico. Por eso que los colonialistas nunca dirían la C. Si la posición intermedia no reconociera que el núcleo del drama Ollantay es de estricto origen prehispánico, entonces, ojo, la 10 es una pregunta de interpolación. Entonces no aceptaría que lo que hace Kusi Kouyur, ojo, lo que hace Kusi Kouyur es indígena, ¿no? No aceptaría eso, no aceptaría eso. Si se demostraran que el drama como tal existía en el mundo prehispánico, o sea, porque algunos dicen, no, no había teatro, pues no, en la época de los incas no había teatro. Pero ¿qué pasa si se demostrara? Estamos hablando de una extrapolación, ¿eh? ¿Qué pasaría si demostrara? Simplemente la posición a favor de los españoles perdería apoyo, perdería argumentos a su favor. Listo. El cuento. Chicos, si tú vas a escribir un cuento y una novela, para ti, ¿cuál crees que va a ser más difícil? A ver, en el chat pueden opinar, ¿eh? ¿Cuál cree que sea más difícil? Ya, el autor, ¿sabes qué dice? El autor dice que escribir una novela es como contar nuestra vida. Eso es fácil. Contar nuestra vida es fácil. Pero el cuento no, porque el cuento tiene que crear algo que no... Se tiene que basar en lo que hay, pero no es real. No hay mucha realidad. En la novela se puede crear irrealidades también, pero es más fácil porque estamos contando lo que vivimos. Pero en el cuento no. El cuento incluso tiene que llevar un mensaje, ¿no? Como las fábulas, ¿no? Bien. Entonces, para el autor, el cuento tiene más valor. ¿Ya? No constituye una variedad menor. Al decir que no constituye una variedad menor, quiere decir que es una variedad no menor, o sea, mayor, dentro de los géneros literarios. Es una forma por sí misma a menudo reconocida como superior. Mira cómo lo llama el autor. Es superior a la novela, incluso dice. Los criterios que guían la elaboración del cuento moderno están íntimamente vinculados a la perspectiva literaria del romanticismo. O sea, cuando vemos una obra actual que
sea del cuento moderno, simplemente la perspectiva literaria del romanticismo estaría íntimamente vinculado con el romanticismo. O sea, si yo quiero hacer un cuento moderno, debo incluir el tema romántico. Romántico. O sea, los cuentos deben ser románticos. Profe, ¿cómo van a hablar del amor, pues, profe? A los niños le vas a dar un cuento con amor, ¿no? No, 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 no. Es que la palabra romanticismo es mucho más amplio de lo que estamos entendiendo, ¿no? Por ejemplo, y aquí sí te voy a preguntar a un alumno, ¿ya? A ver, vamos a ver si está despierto. Ya, la pregunta es la siguiente, ¿ah? No, primero voy a llamar al alumno, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Participante, ¿no? A ver, vamos a ver la participante. A ver, a ver, a ver, ¿a quién le pregunto? Ya, Danielito Álvarez. Daniel Álvarez. Diga presente. Por chat o por micro, Presente. cualquiera de los dos. Bien, alumno, la pregunta es la siguiente, ya, mira, ve. No sé si te acordarás quién es el representante del romanticismo en el Perú. Nómbrame a uno. Ya, mientras va pensando, voy a preguntar a una persona más. Ya. Cruz Hilario Karen. Cruz Hilario. También la misma pregunta, ¿ya? Un representante del romanticismo en el Perú. De la literatura romántica, pues, ¿no? Ya, ya lo dijeron, ya, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Rodríguez ya lo dijo, Daniel también ya respondió, muy bien. Correcta las respuestas. Santa Cruz también dijo, claro. Y la pregunta es, ya, mira, Rivas también me dijo, Santa Cruz también me dijo. Claro, bien, Mamani Campos también. Bien, bien. Chicos, chicos. Si Ricardo Palma es el representante del romanticismo, ¿dónde has visto que sus obras hablen del amor? Entonces el romanticismo con la cual a él se le adjudica no es lo que nosotros pensamos. Recordar el pasado también es romanticismo. Y en sus tradiciones peruanas, él lo que está haciendo es recordarnos el pasado. De manera subliminal, hermosa, ¿no? Claro, eso es romanticismo también. Y eso es lo que el cuento puede expresar, un romanticismo de esa calidad. No es que hables sobre una pareja que se aman. Eso es romanticismo, cierto. Pero no es lo único que se debe entender como romanticismo, ¿sí o no? Entonces, por eso que el cuento es romanticista. Tiene que agregarse pinceladas de romanticismo, ¿no? Bien. ¿Qué más? Cuyos propósitos apuntan a transformar el efecto poético. El efecto poético en una experiencia análoga a lo que suscita una obra musical. O sea, si la música nos enternece, el cuento también. Si la poesía nos envuelve en una abstracción romántica, el cuento también debe cumplir lo mismo, ¿no? Bien. Por ello, para que un cuento tuviese un valor artístico, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Debía tener más bien una extensión restringida. O sea, no debe ser muy grande el cuento. Porque te imaginas si, si el cansancio para hacer una novela es una cantidad, el para hacer un cuento con la misma extensión es un trabajo múltiple, más de uno, doble, triple. Por eso que la extensión está restringida. ¿Por qué? Porque exige mucho esfuerzo, ¿no? Y una armoniosa estructura formal que permitieran provocar en el lector oyente una emoción. O sea, tratan de causar emoción. El cuento trata de emocionarnos. Según tal hipótesis, esto resulta imposible en una novela. En una novela o poema extenso es difícil lograr esta emoción. ¿Cuándo uno logra una emoción? Cuando la cosa es rápida, ya. ¿Sí o no? Ya. Ya, cuando ya es se presenta rápido inmediatamente, uno se puede emocionar. Pero si tú sabes lo que está por venir, ya no te emociona, pues ya no trae emoción. No trae emoción. El vocablo poesía está vinculado con la moderna noción de lírica, una pieza breve con un caudal de musicalidad e imágenes, ¿no?
y que engendra una respuesta afectiva unitaria. Afectiva es de amor, cariño, ¿sí o no? Esta idea ronda las especulaciones teóricas de buen número de creadores románticos, especialmente en Alemania. ¿Tú te acuerdas de dónde se origen el romanticismo? Los alemanes son los creadores del romanticismo, imagínate. Y tú dirás, pues, oye, los alemanes cómo hablan duramente, ¿no? ¿Qué de romántico van a tener los alemanes? Dices, ¿no? Pero mira, ve, entendiendo el concepto amplio del romanticismo, entenderemos por qué Ricardo Palma es romanticista y por qué Alemania es la cuna de la corriente romanticista, ¿sí o no? Bien, ¿qué más? Todo este caudal de ideas fue recogido ¿por quién? Por este señor Edgar Allan Poe, que es otro, ¿no? Y fue el quien los convirtió en un principio normativo, vigente hasta hoy, con respecto a escribir un cuento. Porque Edgar Allan Poe escribía pues cuentos, ¿no? ¿Te acuerdas tú de la obra El tonel del amontillado? Ah, ya no, ya eso es lo máximo. Ojalá algún día puedas leer El tonel del amontillado. Es cortito nada más, ¿eh? Ya, pregunta 1. ¿El texto gira en torno a qué? A cómo el cuento se ve reforzado porque tiene esta característica, el romanticismo, ¿no? A la influencia del romanticismo. La 1 sería la influencia del romanticismo respecto al carácter unitario del cuento. Ya listo. En el texto la palabra especulaciones. ¿Qué se puede entender como especulaciones? A ver. ¿Qué se puede entender como especulaciones? Lo podemos encontrar en el texto, no muy largo, no muy grande. Mira, especular es cuando uno supone algo, ¿no? Dice que va a pasar tal cosa. Por ejemplo, dice, ¿no? Oye, van a elegir un nuevo canciller. Puede ser fulano de tal, pues, pero no hay nada, no, los del gobierno no han dicho nada. Sin embargo, en la prensa ya están dando como 10 nombres. Eso es una especulación. Es un ejemplo de especulación. Claro. Entonces, en este caso, ¿cuál sería una especulación? El pensar que algo va a pasar y no ha pasado todavía. ¿Quién va a ser el nuevo canciller? Eso pasa por un pensamiento o reflexión. Ya la 2 la EA. Ya la 3. Se colige que la brevedad del cuento tiene como objetivo. O sea, ¿por qué el cuento es breve? ¿No? ¿Por qué? O sea, tiene una intención. O sea, no creas que es breve porque todos los cuentos tienen que ser breves. No. Lo que pasa es que para la creatividad de un cuento es sumamente difícil y lo que quiere lograr es una reacción emotiva. Y ya te dije que la emoción es cuando las cosas suceden de manera rápida, inmediata. La reacción es inmediata también. La emoción es una respuesta inmediata a una situación, ¿no? La emoción. Entonces, ¿cómo te vas a emocionar algo de aquello que has estado bien leyéndolo largo tiempo, como las novelas? No, te vas a emocionar cuando veas algo corto, ¿no? Te va a impactar más. Por eso que la brevedad es una necesidad del cuento, para ocasionar una emoción más fuerte, podríamos decir. Claro. Entonces sería acá garantizar el impacto o emoción, ¿no? Claro. Por ejemplo, la C también podría ser, porque dice dar causa a una emoción, pero cuando dice imperecedera, ahí falló. Porque las emociones no son imperecederas. La emoción es un momento, ya, puede ser imperecedero. Imperecedero es que no muere, ¿no? Esto es como, ¿cómo podríamos decir? El enamoramiento. Por ejemplo, el enamoramiento no es lo mismo que el amor. Bueno, creo que no están preparados para esto, ¿no? Porque no han tenido experiencias. Pero menos mal que tu profesor, pues, ¿no? Por algo es profesor, pues, ¿no? Ya, mira, ve. Cuando dos personas se encuentran, se gustan, sus gustos, sus costumbres, se agradan por eso, cómo piensan, cómo se mueven, cómo caminan, hasta cómo huelen,
¿no? Huele rico y tu olor me hace recordar muchas. Me emociona, ¿no? Tu perfume, qué sé yo, ¿no? Claro. Pero estamos hablando del amor, ¿no? No es el amor, es el enamoramiento. Es una etapa que va a pasar, ¿no? Vamos a decir como que la etapa de la ilusión. Va a pasar. Pero el amor es mucho más extenso, más amplio. Eso vas a llegar a viejitos y siguen amándose. ¿Te das cuenta cómo diferente es el enamoramiento del amor? Y el cuento es así rápido, perecedero, termina. También. Y acá al decir imperecedero, desmerece la C. Porque cualquiera podría notar, porque yo dije, ¿no? Que la emoción es lo que quiere causar. Por eso que debe ser breve, porque quiere causar emociones. Entonces, vieron la palabra emoción ahí, de repente, ya esta es. Pero desdice la respuesta cuando agregamos la palabra imperecedera. Esta parte es la que, como que ya quitó la esencia de la respuesta, ¿no? Pero garantizar el impacto, o sea, la emoción, claro, pues, ¿no? Eso sí. Ya, vamos a 4 ya. Ahora te piden algo incompatible con Edgar Allan Poe. ¿Tú te acuerdas que hablamos de Edgar Allan Poe, sí o no? Hablamos de Edgar Allan Poe, que es uno de aquellos que sentó cátedra con el cuento. Así según el texto dice, ¿ya? Ahí en el mismo texto, ¿ya? Ya. Bueno, en verdad Edgar Allan Poe hizo esto. Cuestionó los principios del idealismo filosófico. O sea, no le argumentó como parte de su escritura ir a la parte filosófica. Tú no vas a filosofar en un cuento, no vas a filosofar, vas a dar un impacto emotivo. Pregunta 5. Si la concepción del cuento moderno no hubiese experimentado la influencia del romanticismo, o sea, si no hubiera romanticismo ya, vamos, si en el cuento no hubiera romanticismo, ¿qué hubiera pasado? Si en el cuento no hubiera, bueno, entonces no sería necesario aplicar la brevedad, ¿sí o no? ¿Para qué sirve la narración? A ver, tiempo. Uy, nos faltan 7 minutos. Bueno, gracias. Mira, te encuentras con un familiar. Hola, sobrina, prima, tía, hola. Nos encontramos después de cuánto tiempo. ¿Y ahí qué empiezas a hacer tú? ¿Verdad? Me acuerdo cuando nosotros estábamos pequeños y nos encontrábamos. Ahora mi familia está viviendo en tal lugar. Mi hermano ya no vive con nosotros. Mi primo está viviendo con nosotros, ¿no? Mi sobrino está estudiando tal cosa. O sea, ¿qué estás haciendo? Estás narrando, estás transmitiendo algo, ¿no? Estás diciéndole algo. Entonces, la narración sirve para eso, ¿no? Es un procedimiento cognitivo por eso. Cada vez que tú narres estás contando algo, estás diciendo algo, estás transmitiendo algo. Para eso sirve la narración, ¿no? Ejemplo, nada más, ¿no? Una de las funciones de la narración es hacer de lo inusual, oscuro o complejo, o sea, aquello que no sabe, porque el familiar que te encontró a ti no sabe qué pasa en tu casa, ¿sí o no? Porque años que no se ven. Pero gracias a que tú le has narrado, pues has aclarado la situación, ya no es oscura, ya no es compleja, ahora es comprensible, ¿no? Ya, bien. Entonces, eso es la función de la narración. Vamos entonces a las respuestas. La 6 determina la idea central. Esta es. Dispositivos. ¿Cuál sería? La palabra dispositivo. Bueno, supuestamente ustedes lo han leído, ¿no? Supuestamente. Son los medios. Del texto se puede deducir que la narración es útil ¿para qué? Para explicarnos el universo que vivimos, la cosmovisión, pues, ¿no? Cosmovisión es todo lo que vivimos, lo que vemos,
todo nuestro universo, de nosotros, ¿no? O sea, lo que vivimos. Es incompatible el valor de la narración, no es, es estético y no es cognitivo, dice, ¿no? Incompatible te está pidiendo, mira, incompatible. Porque en verdad sí es cognitivo, casualmente transmite conocimientos, información, ¿sí o no? Nos hace conocer lo que no sabemos, ¿no? Y terminamos con la 10. Si la narración se redujera a su secuencia natural, no se tomaría en importancia, se desestimaría como un procedimiento de la mente. Si fuera algo natural, no, tiene que ser algo social. Listo. Listo, chicos, ya pueden atacar. Ya pueden atacar, chicos. Ataquen mis tigres. 20, por favor. Aruñen, aruñen.